Shalom, bendiciones para todos los hermanos de la casa de Israel y el Eterno los bendiga poderosamente. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están conectados en esta hora a través de nuestra plataforma de Zoom. El Eterno les bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Espero hayan tenido un buen inicio de semana. Un saludo muy especial también a todos nuestros hermanos y hermanas en la casa de Israel y en las naciones que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, hermanos de Facebook, YouTube, Twitter, Telegram, Instagram, nuestra aplicación, y a todos aquellos que van a ver esta enseñanza, bendiciones de parte de Elohim de Israel. Estamos estudiando la segunda etapa de Hayesod de Fundamento. Estamos hablando del concepto de salvación. Iniciamos ya 2 semanas atrás el concepto de salvación. Lo hemos estudiado, lo hemos venido viendo. Vemos que todo bíblicamente desde el Tanaj y validado por el Brit Hadashah siempre nos va a llevar a la obra redentora de nuestro Mashiach Yeshua. Conforme vamos estudiando el concepto de salvación, como hemos mencionado, tema muy complejo, muy estudiado y con muchas tendencias doctrinales. Siempre nos hemos basado en el concepto bíblico y entendemos que es una salvación de nuestro Elohim, reveladora y progresiva, que se está dando a cabo en nosotros. Lo hemos ido estudiando, aprendiendo. Y la semana pasada estuvimos hablando de conceptos de salvación y ya entrando al concepto de la gracia del Eterno. Un tema también muy complejo, el concepto de gracia, ¿no? Porque sabemos que se han sacado doctrinas de gracia, teología de gracia, dispensaciones de gracia, libros acerca de gracia, y perdonen la expresión, pero eso ha causado mucha desgracia en el pueblo y mucho desvío de la verdad. Hoy lo vamos a ver a detalle, introductorio. Voy a tratar de sintetizarlo, porque esto hay que estudiarlo a profundidad, ver los conceptos bíblicos, que es nuestro fundamento en la Torá. Y la semana pasada introducíamos al apóstol Pablo. No estamos hablando ya de lleno en él, porque hay un tema más adelante que solamente vamos a hablar de él y sus cartas y su pensamiento. Pero estuvimos hablando acerca del fundamento de salvación, estuvimos analizando el libro de Romanos, vimos conceptos de exégesis bíblica hebrea, cómo se entendía y se aplicaba en el primer siglo. Y ahí es donde nos quedamos, estuvimos aprendiendo conceptos importantes respecto a la salvación, respecto a la gracia. Y ya sabemos que la salvación es por fe y gracia en el Mesías Yeshua. Eso está establecido claramente en la palabra y así lo creemos y decimos amén. Esto quiere decir que pese a ello, como fundamento, es muy importante que guardemos los mandamientos nuestros, y más ahora nosotros que estamos en Torah y los que estamos en relación de convenio con el Dios, con el Elohim de Israel. La semana pasada dejé cierto tipo de tarea, no sé si lo recuerdan, que escuchamos que investigáramos el concepto de obras de ley. Yo daba un concepto bíblico de obras de ley y ya le explicaba como Maseja Torah, es un concepto halágico, leyes rabínicas que se basan en la Torah escrita. No ahondamos a profundidad al tema de lo que son esos preceptos, aunque hay manuscritos del primer siglo, específicamente de los rollos de Qumran, donde se habla de obras de ley. Hay una seria lista de mandamientos. No sé si alguien investigó, yo di el término halágico, inclusive di el principio y di también el documento Q, en el cual se expresan esos preceptos. Y si alguien lo investigó y alguien lo estudió, vemos claramente tiene que ver con la purificación ritual. Eso es muy importante e interesante, porque sabemos que la mayoría del tiempo de los debates que, por así decirlo, entre Yeshua y las casas farisaicas, inclusive los saduceos, eran asuntos de interpretación ritual y de alajá. Entonces, en base a ello, pues, tenemos una idea de lo que Pablo está mencionando en Romanos respecto a las obras de ley. No entramos en Gálatas, también Gálatas capítulo 1, 2 y 3 muy controversiales respecto a ese tema. Más adelante lo vamos a estudiar. Pero todo esto, ¿por qué dimos de introducción? Porque estamos hablando de la salvación. Y si usted guarda los mandamientos, guarda las instrucciones de Elohim, eso es importante y es necesario para recibir la justificación y la gracia a través del Mesías Yeshua.
Usted no puede decir que es salvo solamente por guardar mandamientos o porque lo hace de una manera muy ortodoxa, muy radical, muy religiosa, etcétera, etcétera. Si usted se desenfoca de que todo eso tiene que apuntar al Mesías Yeshua. Amén. Entonces, vamos a ver nuestra hermana Arsenia, como siempre, ahí pendiente respecto a la tarea, respecto a las preguntas. Creo que hizo otra pregunta también, de una palabra. Vamos a ver si alguien se recuerda. No es que se me olvide, sino trato de ver si ustedes lo anotaron, pues yo sé que la mayoría de ustedes anotan. De igual manera, los hermanos allá en YouTube y Facebook, sé que están al tanto de las clases. Recuerde, si usted quiere recibir el material extra o la tarea, es necesario que usted dentro de nuestro grupo de Hayesot, no sé si los hermanos moderadores estén ahí pendientes, si tienen el link lo pueden publicar para que ellos puedan recibir ya sea las clases, el documento extra o alguna tarea. Bueno, hermana Arsenia, vamos con usted. Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermana? Adelante, cuéntenos. Bueno, pastor, verdaderamente yo encontré este material muy engorroso para mí, yo soy honesta, por decirle que me cuesta trabajo. Yo hice la búsqueda de lo que usted dijo acerca de la alajá, del documento del Q. A ver, fueron 6 páginas, pero resumido así, de el Mixama Ceja Torah 4QMMT. Dice que es un documento polémico sectario, 6 manuscritos incompletos, de los cuales el 4Q 394-99 fueron descubiertos en la cueva 4 de Qumran, que consta aproximadamente de 120 líneas, pero lo fundamental de esto es que dice que constaba originalmente de 4 secciones, una fórmula de apertura, ahora completamente perdida, un calendario de la secta con un año de 364 días, una lista de más de 20 alajot, preceptos, todas las cuales son propias de este grupo, y un epílogo que discute la separación del grupo del judaísmo farisaico normativo e intenta persuadir al destinatario para que adopte sus puntos de vista halágicos. Y las Una pausa ahí, mi hermana. ahí. Perdón que te rompa, una pausa. Muy importante lo que mencionas. Te das cuenta, son puntos de vista lágicos de las escuelas, ya en este caso fariseos, saduceos o la secta de estos sacerdotes que oficiaban en el templo por causa de la corrupción y todo lo que estaba pasando en ese tiempo, decidieron abandonar. Creo que el documento que tienes, uno que tengo aquí, es larguito y yo creo que si lo leemos va a tomar un tiempecito. Solamente No mencióname, ok, mencióname los alajot si los tienes ahí en la mano. Gracias. Fueron, no lo voy a leer porque le dije desde un inicio que consta de 6 páginas, pero lo fundamental es esto que le dije, más las alajot que son 17. Consta de 17 alajot. Este que yo tengo aquí, que dice que no se debe traer grano gentil al templo, una alajá fragmentada sobre la cocción de ofrendas, una alajá fragmentada sobre los sacrificios de los gentiles, las ofrendas de cereales no deben dejarse durante la noche, la pureza de los que preparan la novilla roja, varias alajot sobre la pureza de la piel, el lugar de matanza y ofrenda de sacrificios, sacrificio de animales preñados, uniones sexuales prohibidas, prohibir a los ciegos y sordos de la pureza del templo, la pureza de las corrientes de líquidos vertidos en de un recipiente puro en uno impuro, los perros no deben entrar en Jerusalén, el fruto del 4º año se entregará a los sacerdotes, el diezmo del ganado debe entregarse al sacerdote, varias regulaciones sobre la impureza del leproso durante el periodo de purificación hasta la purificación final, la impureza de los huesos humanos, y el 17 que dice que están prohibidos los matrimonios entre sacerdotes e israelitas. Esas fueron las 17 que encontré. No sé si es lo mismo que usted tiene, pastor. ¿Me escucha?
Sí, mi hermana, es la esencia del documento a modo de resumen, porque usted decía al principio, sí, lo escuchamos. Como usted decía al principio, son fragmentos que se han encontrado. A modo de resumen, porque usted decía. Disculpe, que está un retorno. Son fragmentos que han encontrado, pero en síntesis de lo que usted investigó y resumió, tiene que ver con asuntos de ciertos mandamientos, pero la mayoría en torno a la purificación ritual, a la pureza ritual, a la forma de cómo actuar, cómo hacerlos y como prevención o manera de hacerlo de una manera alágica. Entendemos ahora ya el concepto de obras de ley. Creo que quedó claro, ¿no? Hay mandamientos en la Torá que se toman, se hace un precepto respecto a ese mandamiento, y en aquel tiempo para esa secta y para algunas sectas farisaicas se tenían que hacer tal como está escrito. Si usted no lo hacía y lo cumplía como estaba ahí, estaba incumpliendo la ley, y eso se hacía carga. Lo que Yeshua dice, ustedes ponen cargas, ponen mandamientos que ni ustedes mismos con un dedo mueven, ustedes mismos lo hacen. Así que eso, la ley se vuelve un yugo para ellos, como mencioné la semana pasada. El yugo de nosotros es Mashiach, porque Él nos da la Torah, la interpretación correcta, sin extremismo, sin legalismo, y nosotros obedecemos por amor de aquel que nos amó y nos rescató y nos dio de su preciosa gracia. En síntesis, perfecto, hermana Arsenia, el Eterno le bendiga. No sé si ha hecho otra pregunta, levanta una manita más, ¿alguien quiere participar? No sé si mencioné algo más o solamente era esto. Gracia versus ley. Que Dios cierto, cerramos, ya me acordé, ya es la tarea, es lo último lo que estaba viendo. Gracias versus ley, dimos 6 ejemplos de lo que comúnmente se ha predicado y enseñado, inclusive nosotros creíamos, di varios ejemplos, pero quiero que usted y otra persona nos dé su interpretación bíblica de lo que hemos visto hasta ahora de la gracia y la ley. Adelante. Bueno, ahí yo me quedé medio, como se dice, encallada, porque me puse a buscar y encontré 211 acepciones acerca de la gracia. Y cuando fui al diccionario Strong, está como caridad, buenas obras, que es Sedaká, Gemilut y Hasadi. Y gracia, favor y caridad, que es Gesed. Pero ahí tengo una duda, porque en Deuteronomio 33:16 dice, le voy a buscar como dice en la Reina Valera, porque en todo eso he hallado gracia delante de ti, se ha hallado gracia, Señor. Pero en el 33:16 dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Es decir, que ahí se habla de que la gracia del Eterno viniera sobre la cabeza de José. La gracia, no sé, la misericordia, la piedad, el favor, y de verdad que ahí me quedé, pastor. Me quedé, ahí nos quedamos, ¿cierto?, parada en el Arán, como dice el dicho. Así es. Y ahí, exacto, porque las traducciones. No, correcto, y eso es muy bueno. En el Strong. Mucho que hizo gracias, hermana. Usted buscó la definición, se dio cuenta que hay muchos ejemplos de gracia, pero a veces la palabra gracia que está en ciertos pasajes donde como que uno no entiende el mensaje, o porque hay esa expresión. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Me encantó que usted así quedó como ahí, como que entre paréntesis confundida, pero hoy vamos a empezar a definir el concepto de gracia, el concepto de Gesed en el Tanaj, antes de ir a Brit Hadashah y conectarlo, porque una cosa es la gracia en el concepto del Tanaj en 2 formas, y otra cosa es el concepto de gracia que Pablo predica y que en los evangelios también está. Amén. Así que excelente, hermana, esto es un preámbulo para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que hoy sería mucha escritura, mis amados, porque yo creo que la mayoría de nosotros el concepto de gracia le va a cambiar el día de hoy. Amén. No sé si alguien más quiere mencionar eso. Gracias, hermana Arsenia, el Eterno la bendiga. No sé si alguien más, algún hermano o hermana hizo la tarea de investigar. Yo sé que se toma el tiempo, sé que requiere dedicarle, pero eso se trata, de que estudiemos juntos y que usted tenga todo esto para tenerlos como nuestro fundamento. Bueno, creo que no. Muy bien, entonces vamos a
iniciar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a orar. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso. Te pedimos que seas tú obrando a través de esta clase, que sea tu palabra mostrando, revelando quién eres tú y cuál es la gracia reveladora y salvadora que nos has dado a nosotros. Gracias porque todo eso es a través de Mashiach Yeshua, que nos has mostrado y revelado, Señor. Eso que desde el principio estableciste con nuestros padres y que nos ha alcanzado a nosotros, a tu pueblo en este último tiempo. Te bendecimos, te exaltamos poderosamente. En el nombre de Yeshua, el Mesías Yeshua, quien fue lleno de gracia y verdad. Amén, amén y amén. Muy bien, familia, entonces más preámbulo. Iniciamos con nuestra clase del día de hoy. Un momentito ahí, voy a cerrar micrófonos para que no haya distracción. Perfecto. Ok. Déjenme mover mi presentación acá. Recuerde, familia, hermanos que están conectados, den un like, den un share para que esta enseñanza sea de bendición y edificación para los demás. Muy bien, aquí estamos, aquí perfecto. Ok. Muy bien, creo que ahí estamos. Este Zoom es muy bueno, pero con las aplicaciones que le agregaron y muchas ventanitas y esto nos perdemos un poco, pero bueno, creo que estamos bien. Muy bien, entonces pongo el texto que estaba cerrando la semana pasada. Lo pongo de nuevo porque usted creo que captó el mensaje, captó la esencia de lo que estuvimos explicando y hablando la semana pasada, pero con lo que vamos a estudiar el día de hoy creo que va a tener más sentido. Así que hemos visto ese concepto de Gesed Bemet, siempre está en el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, para los que no saben qué es Tanaj, y el Brit Hasha, lo que es el Pacto Renovado, o mayor conocido como el Nuevo Testamento. Hablamos si la gracia y la ley son opuestas, y damos un ejemplo, ¿no? De acuerdo a la teología, de acuerdo a lo que se ha enseñado y predicado por mucho tiempo, de que sí, de que la gracia y la ley no son compatibles, de que antes estábamos en la ley, pero hoy estamos en la gracia. Hoy podemos hacer de todo porque estamos en la gracia. Y por ahí luego escucho ahí personas, ¿no? Yo hago esto, yo como esto, yo puedo hacer esto. Y ahorita vamos a ver algo interesante, como dice la misma palabra, que es fuerte, que se ha hecho de la gracia del Eterno, lascivia. Se ha hecho libertinaje, porque pensamos que ahora, gracias a la muerte y sacrificio de Yeshua, pues sí, nos perdonó, pero vivió en pecado. No se preocupe porque usted está bajo la gracia. Vamos a ver si realmente eso es compatible con el pensamiento del Eterno y el mensaje del Evangelio. Hoy solamente son conceptos que hemos adquirido, heredado y que hemos hecho de la gracia una desgracia. Decía la semana pasada, la gracia y la verdad, Gesed Bemet, han venido a ser revelados por el unigénico Elohim, quien es Yeshua, nuestro Mesías. Se hicieron realidad, se manifestaron a cada uno de nosotros. Concepto de gracia. Esto es muy importante porque vamos a hablar de ejemplos cotidianos. Yo creo que usted va a estar de acuerdo en estas definiciones. Y vayamos ahí, vamos a leer, vamos a ir pausado. A los que toman nota, recuerde, este material cuando se termine y usted está fiel, tenemos la lista, se va a compartir para que usted tenga este recurso y pueda estudiarlo, tenerlo bien como su fundamento de estudio. Hemos visto que a través de los siglos, a través de los años, esta palabra, gracia, ha adquirido un significado secular. En ocasiones oímos que cayó en desgracia. Parecía que es lo opuesto a gracia. ¿Eso a qué? A consecuencia de sus acciones. A veces se usa el término desgraciado para describir a alguien desventurado o carente de gracia. Eso es la definición correcta. A veces se usa la palabra desgraciado para ofender a alguien, pero etimológicamente desgraciado es esto: alguien desventurado o carente de gracia. Es posible incluso decir que tales individuos no tienen gracia que los salva a su favor. Otro ejemplo, en el mundo editorial, puede que los suscriptores de revistas o de periódicos reciban varias copias gratuitas, de gratis, derivada de la misma raíz, después de que esa suscripción haya caducado. O usted le dan algo gratis, pero después tiene que pagarlo. Algunas compañías también ofrecen alquiler de autos, tarjeta de crédito y préstamos hipotecarios. Y en ocasiones puede darles a sus clientes lo que se llama un periodo de gracia. Y creo que esto es muy común hoy en día, que te da un periodo de gracia. Usted compra algo hoy, le dan un mes o 3 meses de periodo de gracia. No se preocupe, le vamos a cobrar, pero
tenga libertad 2-3 meses no nos debe nada, pero al final tiene que pagar antes de empezar a añadir los intereses o los cargos adicionales. Miren solamente de conceptos de gracia. Vamos empezando. Vamos a ver otros. Ciertas variaciones de la palabra gracia son comunes en el español. Por ejemplo, podemos referirnos a un bebé, a una bebé, una niña, una bebé recién nacida, sonriente y feliz como llena de gracia. Es decir, que se expresa con un encanto especial y simpatía. Y eso es hermoso, ¿no? Como decimos ahí, tiene ángel, tiene algo peculiar, tiene carisma. De hecho, la palabra carisma, vamos a estudiar más adelante el concepto charis, que es el concepto griego de gracia. Entonces, aquí vemos un ejemplo de que esta bebé tiene gracia porque se expresa con sus acciones, con su cara, con su expresión. Esto es un gran cumplido, decir que una persona es grata, que significa amable, cortés y compasiva. Es grata tu presencia, es grata tu compañía. Por el contrario, llamar a alguien ingrato es un gran insulto. Eres un ingrato. Sentimos gratitud cuando acontecen cosas buenas en nuestra vida. Cuando recibimos un buen servicio, expresamos apreciación con una gratificación que comúnmente se conoce como propina. Cuando vas a comer, cuando recibes un servicio, más común en el restaurante, vas a comer, tú le das la propina al que te sirvió. Si te sirvió bien, fue atento, estuvo pendiente, tú le das una gratificación por su servicio. Decir que algo es gratis significa que no tiene costo. A veces la gente trata de congraciarse con alguien utilizando palabras y acciones que ganen su favor. Si uno exagera la nota, puede llegar a ser una persona non grata. Ese es un concepto de latín, non grata, para usar una conocida expresión que literalmente significa persona sin gracia. Debido a muchos usos y matices de su significado, viendo solamente sus ejemplos, pues hay más, pero para avanzar, no deberíamos de sorprendernos o deberíamos sorprendernos de que la gracia, mis amados, sea un concepto que algunos consideran difícil de definir, sobre todo en el contexto bíblico, en el contexto teológico. Esto ha llevado a muchos malentendidos, algunos con consecuencias extremadamente serias, al no lograr comprender la gracia como la revela la Biblia. Algunas personas han aceptado perspectivas distorsionadas del Eterno y de su plan y propósito. Incluso ha llevado a algunos a negar la gracia salvadora de Elohim y Adonai nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Lo mencionaba al principio, lo hemos leído antes. Vaya conmigo a Judas, capítulo 1, verso 4, donde tenemos que tener cuidado de no convertir la gracia en desgracia. Si convertimos la gracia en desgracia, pues desgracia para nuestra vida. Mucho cuidado con eso, sobre todo los que estamos caminando ya en la bendita Torah de nuestro Elohim. Mire lo que dice Judas, capítulo 1, verso 4. Muchos preguntan qué versión uso. Yo uso la versión textual, cuarta edición, como base, pero yo voy al texto griego y acomodo todo en la manera como está escrita. Trato de no cambiar las palabras o la manera mecánica de cómo el griego está escrito para que tenga más significado. Esto no es manipular, eso es acomodar exegéticamente, hermenéuticamente los textos. Pero mi texto base es Biblia textual cuarta edición. ¿Ok? Dice así: porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos. Esto de impío, la palabra en la raíz de eusebeia, eusebes, personas que no tienen reverencia ni temor de Elohim. Más adelante vamos a hablar del concepto de eusebeia, de la piedad. Yo lo mencioné ya. La piedad tiene que ver con conceptos de conocer a la deidad, en este caso el Elohim de Israel, y serle fieles en cuanto a quién es él. Y entender el concepto de deidad, divinidad, todo es siempre en base a Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y cómo Yeshua tiene su función en esto de la salvación y la gracia. Miren, esas personas no tenían temor del Eterno. Inclusive aquí enfatiza, destinados desde antiguo para esta sentencia. Como dice Pedro, todas esas personas que transgiversan la escritura
ya están condenados, ya tienen su perdición. Aquellos que empiezan a hacer de mercadería de la palabra Elohim también ya están condenados. Hay una advertencia de estas personas que desvían al pueblo y distorsionan la palabra para beneficio personal. Dice, los cuales convierten en lascivia. ¿Por qué usa la palabra lascivia? Porque tiene que ver siempre con el contexto sexual. Uno habla de libertinaje, pero cuando uno habla de lascivia, habla de inclusive la raíz griega, tiene que ver con lujuria, desenfrenada, exceso, perversidad, desvergüenza, insolencia, no temor al Eterno. Dice, si estas personas andan en la carne, han haciendo sus cosas, dice, han convertido en lascivia la gracia de nuestro Elohim y niegan a nuestro único dueño y Adonai, Yeshua HaMashiach. Interesante, cuando habla de estos intrusos inmorales, en aquel tiempo ya existen y el día de hoy también. Eso no va a cambiar. Siempre tenemos que nosotros dentro del cuerpo del Mesías, los creyentes, esta advertencia que nos hace Judas en cuidar el cuerpo, cuidar la Keilah, porque siempre vamos a encontrar a personas impías que solamente van a entrar para querer hacer daño. Recordemos que este concepto siempre ha sido como, y es una expresión que nos gusta, como el talón de Aquiles, aunque sabemos que eso es mitológico de nuestro pueblo. Los deseos de la carne, la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, todo es lo que ha desviado al pueblo y seguirá haciéndolo si no nos paramos firmes de la gracia de Elohim. Esto ha llevado, mis amados, a doctrinas erradas y muy peligrosas, como el concepto de hipergracia. Lo decía hace un momento, no pasa nada. Antes sin Torah, no pasa nada. Tú vives, pecas, la carne te ganó, sigue viviendo. Antes de Shabbat te arrepientes, lo que hacíamos antes cuando estamos en el cristianismo. No, me arrepiento el mero domingo en la iglesia y ya después sigo lo mismo, vivo la gracia. Eso de hipergracia ha llevado a esto, a convertir en lascivia, convertir en libertinaje esta gracia salvadora de nuestro Elohim. Nosotros hemos sido ya perdonados por la expiación de Yeshua. Necesitamos siempre confesar nuestros pecados, arrepentirnos, hacer teshuvah si fallamos y no pensemos que porque estamos en la gracia del Eterno, si realmente lo hemos entendido, vamos a seguir transgrediendo y pecando y haciendo siempre de la gracia del Eterno casi nula por causa de nuestros deseos pecaminosos. Esto es peligroso. Cuando hacemos eso, negamos la obra del dueño, del Señor, del soberano. Es lo que significa la palabra aquí, único dueño. También se puede traducir como único soberano o único Señor. Inclusive la terminología griega, hebrea, es único Yud-Hei Vav-Hei, Yeshua, porque estamos hablando de la piedad. Somos impíos, somos personas eusebes que estamos en contra del Eterno y sus mandamientos. Entonces estamos negando quién es Él. Continuamos y volvemos a repetir, no convertamos la gracia en desgracia. Una comprensión, mis amados, vamos a hablar conceptos de gracia, anótalo ahí, conceptos de gracia. Una comprensión correcta de lo que es la gracia puede cambiar para siempre nuestra perspectiva hacia Adonai y también la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Por medio de la gracia de Adonai es que nos reconciliamos con Él y también con otros. La gracia representa una cualidad espiritual que debemos poseer y que Elohim desea darnos en abundancia. Cuando leemos en la Biblia, por gracia sois salvos, es un texto muy conocido y muy citado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya lo sabemos que es fe, ya sabemos el concepto fe griego, el concepto fe hebreo. Deberíamos nosotros ver la extraordinaria importancia de que comprendamos la palabra gracia. La gracia del Eterno, mis amados, debe de motivarnos y exhortarnos en todos momentos y sobre todo en momentos de prueba.
Entender que la gracia de Adonai es esencial. Trabaja para nosotros. Es un regalo de Adonai. Y si bien la gracia incluye el perdón y el favor del Eterno hacia nosotros, como contexto teológico, como se ha acuñado como doctrina bíblica, este concepto de gracia va mucho más allá. Vamos a ir a gracia. Y hago aquí la pregunta, ¿gracia es exclusiva del Brit Hadashah? Para nada. Vamos a ver unos ejemplos. Gracia es una palabra que aparece más de 200 veces en la Biblia, comenzando en Génesis. Hablando desde el Tanaj hasta el Brit Hadashah. Solamente la palabra gen. Y luego vamos a ver la palabra gesed, que son en su definición y función similares. La primera vez que aparece la palabra gracia lo encontramos en Génesis 6:8, pero no halló gracia ante los ojos de Adonai. Hasta el versículo final de la Biblia de Apocalipsis 22:21, la gracia de nuestro Adón Yeshua Mashiach sea con todos vosotros. Amén. Vemos en Génesis, en Apocalipsis, la gracia, el Eterno como fundamento y revelándose hacia nosotros. Pero hagamos la pregunta, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué significa la palabra gracia? Hoy la palabra rara vez es utilizada en conversaciones del día a día y usualmente se la asocia con creencias o actos religiosos. Dimos ejemplos seculares, pero cuando escuchamos gracia y sobre todo en la Torah, pues empezamos a tratar de definirla. Por ejemplo, muchos hablan de dar gracias. Nosotros damos gracias todos los días. Demos gracias por el alimento, demos gracias porque nos despertamos, demos gracias porque el Padre nos bendijo, etc. Y usamos un concepto de palabra de gracia. Decir somos salvos por gracia. No, yo soy salvo por gracia. Y eso es correcto. Amén. Y decimos todos amén por ello. Cuando se refiere a Adonai, dice que está lleno de gracia, lleno de verdad. Y eso quiere decir que Él es bondadoso y misericordioso. Solamente viendo estos ejemplos de inicio, podemos ver que a veces es no difícil, sino complejo entender lo que significa la palabra gracia, porque requiere analizar distintas palabras, tanto en el hebreo, su concepto hebraico, y también del concepto griego. Hoy solamente voy a basar en el concepto hebreo, porque son términos relacionados en la Biblia. A veces los traductores no entienden el mensaje del texto y solamente traducen la palabra, tanto su equivalente del griego al hebreo y del hebreo al griego. Y a veces ponemos la palabra gracia en este claro ejemplo, pero ponemos a veces la palabra incorrecta para dar un mensaje, como el que daba la hermana en el principio. ¿Cómo es así que la gracia se manifiesta, pero como que no concuerda con lo que yo he entendido? Porque a veces en las traducciones, repito, se pone la palabra un equivalente y pierde el significado original de lo que el escritor está dando. Es muy importante entender siempre eso. Es parte también de las reglas de exégesis para nosotros entenderlo. Cuando vayamos a entender el concepto la próxima semana de gracia en el primer siglo, vamos a ver que es muy diferente al concepto que vamos a ver el día de hoy. Pero brevemente, vayamos a ejemplos, mis amados, a textos bíblicos respecto a la gracia. Entonces, cuando usted le diga, no, yo estoy bajo la gracia, le diga, la gracia es del Nuevo Testamento. Usted tiene aquí solamente algunos textos de muchos que hay. Y usted puede decir, no, mi hermano, hermana, amigo, amiga, mamá, papá, primo, prima, etcétera, a quien usted le esté llevando el mensaje. Dígale, la gracia de Dios siempre ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ejemplo que vimos primero, Génesis 6:8, pero no halló gracia ante los ojos de Adonai. Génesis 18:3, exclamó Abraham, oh Adonai, se ha hallado gracia ante tus ojos. Génesis 39:4, y Yosef halló gracia ante sus ojos. Éxodo 33:13, Moshe, si ha hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tu camino. Ruth, ella entonces cayó sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo, porque he hallado gracia ante tus ojos. Tienen que ver aquí que hay una expresión muy común, ante tus ojos. Aquí nos va a dar ya una idea del concepto de gracia que se está manejando aquí en esta palabra gen, concepto de gesed que vamos a ver más a continuación y el concepto de charis o eleos allá en el Brit Hadashah en el texto griego. Entonces vemos aquí la primera vez que aparece la palabra gracia
Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. O sea, aquí está diciendo que Adonai miró a Noah y le llamó la atención algo de él. ¿Qué le llamó la atención? Que aprendimos en la pareja de Noah. Noah era justo, recto, íntegro, caminaba con Adonai. Tenía unas cualidades que el Eterno se agradó de él. Y de una generación perversa, corrompida, pecaminosa, él fue visto con buenos ojos, con agrado, delante del Eterno. Entonces vemos que en el Brit Hadashah leímos en Juan, la gracia y la verdad vino por Yeshua Mashiach, pero aquí vimos algunos ejemplos de la gracia de Adonai en la Torah. Ahora vamos a poner un poquito más complejo. ¿Por qué hablo complejo? Porque si usted va al diccionario, dependiendo del diccionario, está el diccionario Strong como base, hay muchos diccionarios, hay mínimo otros 8 a 10 diccionarios que te traen definiciones de gracia. Y usted puede buscarlo, tanto de un Strong básico el que tiene, o buscar una manera más profunda el concepto de gracia. Aquí vamos a ver solamente algunos ejemplos, 7 ejemplos, o 6 ejemplos, ¿sí? 6 ejemplos de la polivalencia de gracia. Y si usted quiere seguir buscando y indagando, los que no han leído el tiempo la semana pasada de buscar concepto de gracia, pues se tiene la palabra gracia, gen, H2580, anótela. Y mira, solamente vamos a ver algunos, y le digo, esta polivalencia causa eso, de que se pone la palabra gracia, pero a veces descuadra o desenfoca el mensaje original, sobre todo del texto hebreo. Por ejemplo, en sí la raíz solamente o la definición de gen, de gracia, literalmente significa esto. Y esta es nuestra base. Encanto, belleza, favor, algo precioso, aceptación o agradar. De eso parten otras definiciones. Favor. O sea, actos que muestran el afecto o compasión de uno por otro. Gracia. O sea, actos de bondad que muestran el placer de uno con un objeto, o el cual beneficia al objeto de placer. Encanto. Una acción u objeto que obtiene una respuesta favorable, bella para ver u oír. Ornamento, o sea, un artefacto que uno viste como algo bello, encantador, el objeto. Estar complacido, ¿qué quiere decir? Estar favorablemente dispuesto, formalmente ser bueno a los ojos. Hallar belleza ante los ojos, mirar con agrado y hermosura. Si vemos estas definiciones y si volvemos atrás brevemente, y también lo dejamos de tarea, de estos ejemplos, vamos a tratar de definir cuáles concuerdan con la expresión de gracia que esos 6 ejemplos que mencionamos, porque vemos que tiene mucha polivalencia dependiendo, aunque todos tienen un común denominador. La persona, Noah, Abraham, Yosef, Moshe, Ruth, hallaron gracia ante los ojos de Adonai. El Eterno vio algo en ellos. Y usted aquí ya puede decir, bueno, concuerda más con la C, concuerda más con la F, y así. Ese es el ejercicio de tratar de conectar cuál de la palabra gem, que es tan polivalente, no es compleja, solamente tiene muchas expresiones, concuerda con el texto. Muy bien. Entonces no se preocupe, tome captura de la pantalla y yo más al rato se las envío al grupo y usted ya tiene ahí para hacer la tarea de estas citas y conectar con algunas de estas definiciones. La gracia de Adonai. Un análisis más profundo revela que gen se deriva del verbo hebreo hanan. Recuerda, una palabra va a tener siempre su verbo. Y de ese verbo vas a encontrar otra raíz y así. Mínimo va a tener 3 o 4 atrás de esa. Esta palabra, Hanan, la raíz añade una dimensión más visual y más
humanamente comprensible al significado de la gracia. Recuerdo que en la Parashat Noach, no sé si fue el año pasado, el concepto de gen, Noach, ya vemos que es las mismas palabras, solamente se invierten, gen nun, nun het. Y el valor de gemátrico 58, no lo traje aquí porque no quise como complicar más la enseñanza. Y revela siempre algo en el lenguaje hebreo, pero pictográfico. Y miren, porque la definición de Hanan nos revela eso que una vez yo había ya comentado en alguna parashá. No busque parashá Noa del año pasado y ahí está bien explicado. Esta raíz añade una dimensión visual comprensible del significado de la gracia. El primer significado bíblico de la palabra que da la concordancia exhaustiva de la Biblia Strong, aunque yo uso la PLOS que trae más definiciones, literalmente significa esto: doblarse o agacharse con bondad ante alguien inferior. Esto es hermoso. Yo pensaba que era yo el que me doblegaba, postrara. Y puede ser también porque tú estás listo en esa posición. Pero interesante que esa raíz Hanan habla de la persona superior se dobla o se agacha. Es como cuando tenemos un hijo pequeño y el Eterno siempre se va a mostrar así como nuestro Padre amoroso. Vas a instruir, corregir, hablar a tu hijo. No es bueno que tú, alto, parado así, tu hijo pequeño le empieza a instruir o en este caso regañar, te va a ver con temor. ¿Qué hay que hacer? Agacharse, ponerte a su nivel y explicarle, reprenderlo, hablarle, etc. Entonces es una definición muy preciosa porque aquí nos muestra que la gracia de Adonai se representa en el acto de inclinarse y doblarse a seres muy inferiores que somos nosotros. Vemos como el Eterno, Él nos muestra de su gracia, su gen, al ponerse delante de nosotros, en ponerse a nuestro nivel, en el sentido de ponerse así frente a nosotros, para mostrarnos su bondad, mirarnos con agrado, hermosura y mostrarnos de su gracia. Y eso aquí que entiende ya toda esa complejidad de definiciones en esa esencia de que el Padre, sin importar tu condición, sin importar tu pecado, sin importar lo que hiciste, Él en su amor y misericordia se va a poner, te va a hablar, y como inclusive habla la bendición sacerdotal, ¿no? Si vamos al pictográfico de que Él que haga brillar su rostro sobre ti y ten sin misericordia, expresa lo mismo, que te va a levantar cuando te levanta y pone al niño en sus hombros y lo lleva cargando. Eso es el mismo ejemplo que podemos ver en la bendición sacerdotal que se expresa de esa manera. Y es precioso, ¿no? Aquí como en el pictográfico de la palabra Hanan se puede ver eso. Como el Padre nos ama tanto de que siendo nosotros sus hijos, sus siervos, Él se doblega o se agacha con bondad para mostrarnos su favor. Eso es precioso. Gracia y verdad. Estas dos palabras, Gesed, Gen, van de la mano. Son atributos del Eterno. De hecho, Gesed, Behemet, siempre nos va a llevar a lo que yo, cada vez que doy una aparición a Haftarah, y si está en el tema, lo menciono mucho. Un pacto de reciprocidad. Cuando entendamos que nosotros somos el pueblo del pacto, el pueblo del convenio, y de que si usted guarda mandamientos, los que podemos guardar el día de hoy, es porque usted está en la relación con el Elohim de Israel, que usted no puede quebrantar o hacer o deshacer cuando usted quiera. Usted hace lo que está establecido. Si no lo hace, usted quiebra el pacto, se sale del pacto. ¿Y qué pasa si nos salimos del pacto? Pues estamos realmente poniendo o desechando la obra redentora de Yeshua, que vino a ¿qué? A renovar el pacto. Todo tiene que ver acerca de eso y ahorita vamos a ver de la manera bíblica. Cuando juntamos estas dos palabras, gracia y verdad, Gesed, Bemet, y sobre todo vemos aquí este concepto de misericordia, que también lo vemos aquí en la gracia, tiene más sentido. Mira, un ejemplo, Génesis 39, 21. Pero Adonai estaba con Yosef y le extendió su misericordia, su Gesed, y le concedió gracia, Gen, ante el jefe de la cárcel. Vemos que Yosef, en medio de su prueba de dificultad,
el Eterno siempre mostraba su favor, su misericordia y le mostraba su gracia. Primeramente fue ante él y después ante los hombres. Es con la bendición que inclusive nosotros en ese concepto cerramos nuestro Avdalah cada Shabbat, que decimos que nosotros hallemos gracia delante de Elohim y de los hombres. Otro ejemplo, Génesis 47:29. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo Yosef y le dijo: si hallé gracia, hallé gen, ante tus ojos, pon tu mano bajo mi muslo y harás conmigo la misericordia y verdad. Gesed Bemet. Recordemos que esos dimos su ejemplo la semana pasada. Yo decía al principio, hoy va a tener más sentido. Estas palabras siempre van a ir juntas en una relación entre dos personas. Lo que dice la hermana Senia, yo no entiendo aquí cuando se habla de gracia y verdad. Bueno, es lo que vamos a ir ya indagando en este momento. Sabemos que bajo el mulo un juramento, un eufemismo del antiguo Medio Oriente de cómo se hacían pactos entre familiares cercanos. Y él le dijo: haz conmigo Gesed Ve'emet y prométeme que no vas a dejarme aquí en Egipto. Y eso es precioso porque se está mostrando que estas personas tienen una relación muy cercana. Otro ejemplo, Éxodo 34:6, y pasó Adonai por delante de él, proclamando: Adonai, Adonai, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en gracia y verdad. Vemos Gesed Bemet. ¿Por qué pongo la palabra Emet? Porque Emet siempre es como de amán, de firme, estable, no se mueve. Eso es lo como que le va a dar el punto o el sello final a esta relación de Gen, gracia, Gesed, misericordia, y Emet. Son palabras muy comunes aquí en la Torah y el Tanaj que siempre van a una conexión directa con nuestro Mesías, Yeshua. Cuando entendamos esto, mis hermanos, yo creo que va a ser más fácil y revelador lo que mencionaba, de tener esa certeza de por qué hacemos las cosas, porque usted está aquí, porque usted guarda el mandamiento, guarda Shabbat, fiestas, leyes dietéticas, todos los mandamientos que podemos guardar, porque entiende este concepto. De hecho, es establecido en esto. Otros ejemplos, Salmo 25:10, estamos hablando aquí de la letra Kuf. La letra Kuf es una mano abierta, lista para ayudarte, rescatarte, tomarte, levantarte. Dice: todas las sendas de Adonai son misericordia y verdad. Gesed Ve'emet. Para los que observan. Entender la palabra de observar. Esa palabra lenotzrei significa guardar, observar y cumplir. O sea, aquí resume prácticamente lo que tenemos que hacer. Eso da peso a lo que acabo de decir. Si usted quiere recibir la misericordia y estar firme en la verdad, usted debe observar, debe guardar, cumplir su pacto. Y siempre en el lenguaje bíblico va a encontrar eso: gracia, misericordia, verdad, pacto. Gracia, misericordia, verdad y pacto. Lenotzrei significa literalmente guardar, observar y cumplir sus preceptos. Los edotav. Cuando tenemos los conceptos de edut, los conceptos de mandamientos de edut abarca a todos. Aquí como que dice todos los mandamientos, los que hemos ya estudiado en las clases pasadas, los hukim, los edotim, los mishpatim, los torotai, se sintetizan en esta palabra edotav, los mandamientos edut, que aquí los conecta a todos. Otro ejemplo, este me encantó, Salmo 25:10. Otro ejemplo, Salmo 89:14. Este es otro concepto que vamos a ver más adelante: la justicia y el derecho. Tzedek u'mishpat. Tzedek u'mishpat es otro concepto muy importante dentro de la relación de que tenemos con Adonai y uno de sus atributos. Dice así: la justicia y el derecho, Tzedek u'mishpat, son el fundamento de su trono. En eso están establecidos. Y luego que sigue, la misericordia y la verdad, Gesed Bemet, van delante de su rostro.
O sea, cuando el Eterno avanza, lo que primero que muestra es la misericordia y la verdad. Miren cómo en Proverbios el mismo concepto lo aplica hacia nosotros, que es un atributo del Padre, pero Él quiere que nosotros reflejemos ese carácter de Él. Proverbios 3:3-4 dice: la misericordia y la verdad, Gesed Bemet, nunca se aparten de ti. Átalas en tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Aquí saca lo que mencionaba de Abdalá, de ese concepto de Noah, y aquí haya gracia delante del Eterno y de los hombres. Entonces, lo que hemos visto, mis amados, en estos ejemplos, podemos entender que Gesed es un pacto recíproco o un pacto de reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? Un acuerdo mutuo, que tú le das y él te da. Tú le das y él te da. Él no te va a dar si tú no das nada a cambio. ¿Qué es lo que el Padre quiere de nosotros? Obediencia. Hoy Gesed se entiende como un acto altruista de bondad. Hoy se habla del concepto que la hermana Aseña nos mencionó al principio, el concepto de Gesed, como anda como actos de caridad, piedad, incluye como la sedaká y todos esos conceptos. Pero el concepto bíblico de Gesed es, en el término paralelo de Noam, se refiere a un acuerdo de pacto. Es el concepto bíblico, no el concepto ya más ortodoxo, el concepto que se ha sacado de ahí para aplicarlo de diferentes formas. Estamos hablando del concepto Gesed de la manera bíblica. Se refiere a un acuerdo de pacto entre una persona, que es una persona súbdita o siervo, y la deidad, su Elohim. Repito, Gesed se puede interpretar hoy en día secularmente, aunque en un concepto religioso, como un acto altruista de bondad. Pero el concepto bíblico es acuerdo de pacto. Gesed en la Biblia generalmente se refiere a buenas obras realizadas donde existen relaciones mutuas, es decir, la sustancia de un pacto entre dos socios. De hecho, es el mismo concepto que tenemos en la relación de pacto con Adonai. El pacto con Abraham, incondicional, y el pacto con nosotros es condicional. Interesante, con los patriarcas fue, sobre todo Abraham, incondicional, que no cambiaba, porque vemos que Abraham, ¿qué hizo? Guardó los mandamientos, estatutos, preceptos, las leyes de Elohim, fue llamado amigo de Elohim, él hizo todo lo que el Padre le pidió, él actuó, él activó su fe, él recibió gracia delante de Elohim, y el Eterno lo bendijo en vida. Y le dice, todas esas bendiciones que tú has recibido y la tierra, sobre todo la mayor bendición que fue la tierra, tus descendientes lo van a recibir si se mantienen dentro del pacto. Todo tiene que ver con eso. Entonces, entendemos ahora que Gesed en la Biblia es la relación fraternal y la lealtad que una parte de un pacto debe rendir a otra. Esta, por tanto, marcada por la reciprocidad, marcada con la amistad, fraternidad, lealtad, obediencia y amor. De hecho, la expresión de amor, yo lo he explicado antes, Ahavá o Ahavat, cuando aparece con la letra Tap al final después de la G, tiene que ver con la relación de convenio, no tanto que si hoy me nace obedecerle a Dios. Oh Señor, yo te amo, Yeshua, yo te amo. Y qué bonito, cantamos y todo lloramos, pero en obediencia nada, es pura emoción. Tenemos que entender el concepto bíblico de Ahavat, que tiene que ver. En Éxodo, si no mal recuerdo, yo usaba esa expresión antes. Por amor al pacto, por amor a Abraham, yo me acordé de Israel. Y vemos la palabra en hebreo no es amor, es edut o edot, por amor al pacto. O sea, me acordé del pacto, tengo que rescatar a ese pueblo. Porque se lo prometí a Abraham, a Isaías, después de 400 años yo voy a sacar a tu descendencia de allá, donde se asimilaron y estaban tan cómodos que al final quedaron esclavizados. El Padre quiere nosotros que en el acto de amor sea en obediencia, va más allá de un sentimiento, va más allá de que si me nace o si hoy amanezco con ganas de obedecer. Yo creo que ya sería el colmo si uno un día amanece, hoy voy a obedecer, Baruch Hashem, al otro día, hoy voy a desobedecer. No creo que lleguemos a ese extremo, pero si llega a suceder, no trabaja así.
debe haber esa conexión de amor por la relación mutua y estrecha que tenemos con Adonai. En una gran parte del uso bíblico de Gesed generalmente lo realiza solo el socio más fuerte dentro de la relación mutua, es el caso del Eterno. Podemos ver esto especialmente cuando el término se usa junto con la palabra Brit, y eso es sumamente importante. Usted va a ver la relación, pero cuando aparezca la palabra Brit, pacto, va a tener ese peso importante del término de relación mutua. En este caso, entre Adonai, que viene siendo el amo, y la persona, su súbdita, perdón, hay que se cambió el autocorrector, y siervos. Ese mismo concepto lo vamos a ver en el Brit Hadashah, que Pablo usa un concepto similar, que de hecho no es ni tan bíblico, sino un concepto más cultural, pero tiene su esencia en base a esta relación. Y usted va a entender el concepto de gracia claramente en el Brit Hadashah, va a leer el verso y va a usted conectar, tiene que ver con ese concepto de gracia del Tanaj, tiene que ver con esa expresión, tiene que ver el contexto cultural, cómo se manejaba en el Imperio Romano, etc. Usted va a poder ahora sí entender el concepto de gracia para seguir evitando más desgracias de malas interpretaciones. Otro ejemplo, mis amados, Deuteronomio 7:8. Les digo, ya vamos a ver muchos ejemplos bíblicos, así que anótelos, muy importante tenerlos presentes. Dice, Gesed de Adonai con Israel, Deuteronomio 7:8, sino que por el amor de Adonai, si está Javá, a vosotros por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Adonai con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud del dominio de Faraón, rey de Egipto. Y mira qué hermoso, ¿no? Esta cita concuerda perfectamente con lo que estamos estudiando las últimas semanas respecto a la liberación de nuestro pueblo de la esclavitud, de ese primer éxodo. Cuando vemos en el hebreo, cuando dice Ki me'ahavat Adonai etchem, Ki ahavat, interesante, aquí tenemos la palabra ahavá, pero al final está la T. Si usted ve una tav al final de ahavá, tiene que ver esa relación de pacto y de convenio. Ki me'ahavat Adonai etchem es claramente, y lo establece de la relación que tiene el Eterno con su pueblo Israel. Él guarda el pacto, el Shomer Habrit, porque mostró su Gesed. Vamos a ver otro ejemplo. Deuteronomio 7:9, mire lo sigue diciendo, reconoce que Adonai tu Elohim es Ha Elohim, Elohim fiel. Él es fiel, nosotros somos los infieles, que guarda el pacto y la misericordia. Aquí una expresión un poquito técnica, endiadis. ¿Qué significa endiadis? Que son palabras que expresan una idea junta, no las puede separar. Eso en el hebreo sucede mucho. Más allá de la gramática y expresiones, tenemos que conocer también conceptos hebraicos de palabras que conectan. Entonces aquí tenemos pacto y misericordia, los pone como algo junto, no están separados. Entonces tenemos aquí la expresión Jael, Haneman, Shomer, Habrit, Bachesed. Aquí tenemos Habrit, el pacto mostró su misericordia. Aquí claramente estos dos versos 7:8 y 7:9 nos muestran hermosamente, precioso y conectado con lo que estamos viviendo, estudiando estas porciones, de cómo el Padre rescató a su pueblo y cómo lo va a hacer a nosotros, que supone salimos ya de la esclavitud del pecado de Egipto. Fuimos librados por Yeshua. Él nos redimió, Él nos salvó en nuestra salvación, que fue por el pacto y la misericordia que mostró su salvación a nuestro pueblo. Hay versiones inclusive hebraicas que solamente usan la palabra pacto porque, como vimos, endiadi significa que tienen una expresión de ideas juntas, no se separan. En este ejemplo lo vemos claramente. ¿De qué estamos hablando? De la gracia del Eterno, de un pacto, un brit de Gesed, de misericordia. ¿Con quién? Con su pueblo Israel. Son ejemplos de la Torah. Vamos ahora a unos ejemplos de los Ketubim.
Vamos a los Nevi'im, Isaías 54:10. Aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi Gesed no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de Shalom. Miren, Gesed y Brit van juntos también. Dice quién, Adonai, quien tiene Rahamim, compasión de ti. Vuelvo a traer el texto de Salmo 25:10, Pesukim, que dije hace un momento, teniendo ya más peso y fundamento lo que hemos visto en estos ejemplos. Toda la senda de Adonai son misericordia y verdad, Gesed Bemet, para los que guardan, los que observan y cumplen su pacto y sus preceptos. Hermosa esta cita de Salmo 25:10. Estás dentro del pacto, tienes que guardar, observar, cumplir. Él es fiel, pero si usted lo rompe, no vengamos después llorando porque nos suceden cosas. Otro ejemplo, Isaías 55:3. Me gusta cómo aquí ya el profeta lo expresa inclusive con David. Sabemos que muchas de las citas de los profetas y los salmos tienen que ver con concepto mesiánico que apunta a Yeshua. Y ahí voy a poner las referencias como en Hechos, ellos conectan estas citas bíblicas. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá, y haré con vosotros un pacto eterno, un Brit Leolam. Es hermoso. La fiel misericordia hecha a David. Lea Hechos 13:34. Anote, hago la comparación aquí. Pablo hablando en una sinagoga en Antioquía, un speech que se dio muy hermoso, a modo de Midrash, predicando y sacando la cita del Tanaj para hablar acerca de Yeshua y el mensaje del Evangelio. Él usa estas citas. Salmo 89:2, porque dije, por siempre la misericordia será edificada. En los cielos mismos establecerás tu verdad. La misericordia, Leolam, el Gesed, siempre van a estar establecidas en su verdad. Salmo 89:3, hice pacto con mi escogido, con mi ungido. Juré a David mi siervo diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Y vaya Hechos 2:30, Pedro en Pentecostés haciendo ese mismo speech de revelando y hablando que todo esto era escritura de Yeshua, hace la conexión. Vemos claramente toda la gracia, el emet, los pactos, la relación apuntan siempre al Mesías Yeshua. El fin de la Torah es llevarnos a Yeshua. Ahí está. Todos tenían el mismo mensaje, todos tenían claro, todos tenían el mensaje de revelación que hemos visto en el Tanaj y que ha sido manifestado en el Mesías. Vuelvo a traer la cita que expresaba al principio. Yeshua es el cumplimiento. Juan 1:17, lo repito y creo que con esto ya tiene más fundamento en esas palabras en Yohanan, que la Torah fue dada por medio de Moshe. La gracia y verdad, Gesed Bemet, se hicieron realidad, se manifestó, énfasis mío, que en el griego igual se representa eso, por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Qué aprendimos hoy? Algunos ejemplos del fundamento Gen Gesed en el Tanaj, que es una relación de pacto. Él es un Elohim de pactos. El Dios de Abraham, de Isaí y Jacob tiene una relación de pacto con su pueblo. En la Torá, en los salmos, en los profetas y en el Brit Hadashah, vamos a ver el mismo lenguaje. Y la pregunta es, mi hermano, ahora entendemos la gracia salvadora de nuestro Elohim. Ahora entendemos que cómo su gracia se manifiesta en nuestras vidas y cómo es que es accionada y trabaja cuando entendemos en qué tipo de relación tenemos con el Eterno. Efesios decía hace un momento, leíamos, por gracia somos salvos
por medio de la fe, parafraseando la mentalidad hebraica, por la salvación, por el Eterno habernos mirado con agrado y hermosura, mostrarnos su bondad por medio de haberle obedecido y por medio de creer en su expresión, que es nuestro Mesías, Yeshua. Yo creo que es muy importante estos conceptos. ¿Por qué? Viendo el manual de Hayesod, lo había estudiado, bueno, muy interesante, se entiende, pero tenemos que tener más Yesod fundamento. Y vamos a profundizar un poquito más, vamos a ver los conceptos bíblicos, hebreos, inclusive eso nos ayuda inclusive a entenderlos, a explicarlos, leerlos, verlos en el original y cómo vemos que ahora todo tiene sentido. Al principio vimos polivalencias de la palabra gracia, gen, su raíz y cómo tiene diferentes significados. Conectamos con gesed, que es también de la raíz gen, gracia, y tiene más asunción a misericordia. Conectamos ya con verdad, que es el fundamento final para establecer esta relación. El Jabrit, el pacto, Gesed Bemet, están fundamentados en Yeshua. Lo pronunciamos, lo decimos en cada momento, pero cuando le vamos al texto bíblico y cuando vemos a los apóstoles, los emisarios, dando su mensaje del evangelio, poniendo por delante el Mesías Yeshua, y cuando empiezan a citar el Tanaj, la Torá, y toman estas citas que vimos de ejemplo para darle soporte, fundamento firme a esa roca de salvación que es Yeshua, la máxima manifestación de gracia y verdad. Amén. Muy bien, nos dejamos aquí hasta el día de hoy, mis amados. Creo que fueron muchas citas, pero no haber ido tan apresurado. Recuerde, va a quedar grabado esto, vuelvo a repasar. Ya durante la enseñanza dimos la tarea para que conectemos, aprendamos más los conceptos. Y si estamos confundidos, pidamos revelación del Padre. Recuerde, no depende tanto de mí, de cómo lo expresé, espero haber sido de la mejor manera, sino que el Eterno es el que va a revelar su verdad, su palabra. Yo sé que todos vamos a entender, todos vamos a ir desarrollando estos estudios, estos conceptos, porque tenemos que tener firme y siempre ir a la Biblia, ir a la Torá, a los profetas, a los salmos, para tener siempre toda la escritura y darle ese peso a lo que nosotros creemos y sobre todo que vamos a enseñar y estamos enseñando a los demás. Así que, mis amados, ha sido este tiempo muy precioso, ha sido un tiempo hermoso y ese es mi deseo, que la gracia y la verdad tengan un significado y un sentido correcto bíblicamente, y que cuando alguien le diga, oh, es que estoy bajo la gracia, realmente pregunta, ¿realmente usted entiende lo que está diciendo o solamente ha escuchado lo que por mucho tiempo se nos enseñó? Estoy bajo la gracia, estoy bajo el favor inmerecido, bajo la bondad inmerecida. Técnicamente tienen razón, pero ese no es el significado original. Hemos entendido que la gracia, el Gesed, está en relación con nuestra obediencia al Eterno. Por eso Pablo enfatiza mucho, el que más usa el concepto de gracia en sus cartas, en sus epístolas, el concepto de gracia, de salvación y fe en Yeshua, porque no lo merecíamos. Él nos miró con agrado y hermosura. Él miró nuestra esclavitud, ser siervos del pecado, esclavos del pecado. Y como dicen Romanos, que Él nos libró. Ahora ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Y ahora dice, ya no servimos al pecado, ahora servimos a aquel que nos rescató. Todo eso lo vamos a ir entendiendo cuando entremos al concepto de Haris y Eleos la próxima semana. Ahora desde el Brit Hadashah. Y creo que vamos a ir conectando todos estos conceptos, porque, repito, lo decíamos al principio, a la vez muy complejo por las definiciones que tiene, pero cuando usted vea gracia y entienda sus tres fundamentos principales bíblicos, usted va a entender la escritura y sin necesidad de confundirnos, e inclusive la poder explicar de una manera exegética, hebraica, de raíces hebreas. Muy bien.
Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites de estudio, de seguir escudriñando tu palabra, seguir aprendiendo los conceptos. Te pedimos ahora que tu gracia salvadora esté más manifiesta en nuestras vidas. Ahora que hemos entendido que tu gracia es esencial y siempre lo ha sido desde la antigüedad, a través de nuestros padres, a través de los profetas, a través de los enviados, como tú te manifestaste, tu gracia en tu palabra, nuestro Mesías Yeshua. Tú nos has revelado tu gracia, nos amaste tanto que viniste, nos mostraste, nos sacaste de nuestra vida pasada, nos trajiste de vuelta en convenio. Ahora te obedecemos por amor, por haber tú derramado tu sangre, por haber renovado todo lo que habíamos quebrado, nuestros pecados, nuestras transgresiones. No permitas, Padre, que caigamos de tu gracia y vivir en desgracia, porque vivir en desgracia es lo peor que nos puede pasar. Es estar perdidos, alejados de ti. Que cada uno de nosotros que estamos aquí volvamos en Teshuvá, con un corazón sincero. Y si fallamos, nos desviamos, permitimos que nuestras debilidades sean mayores que tu palabra, que tu ruaj en nuestra vida, la mente, Adonai, nuestra mente y corazón. Permite que tu ruaj nos llene. Primero purifica, santifica nuestro cuerpo, para nosotros poder servirte a ti. Una vez que tu espíritu se en nuestras vidas, evitaremos pecar, evitaremos, Señor, vivir en los deseos de la carne, que nuestra mente se desvíe. Queremos vivir en espíritu y en verdad. Ahora también vamos a entender ese concepto. Los que adoran en espíritu y en verdad tienen que ver con eso, con tu palabra, con tus mandamientos. Pero primero hay que restaurar, reedificar este cuerpo, este templo. Si realmente decimos que somos templo del Ruach, si realmente decimos que somos tus siervos, tus hijos, ven y purifica. Ven, pon en orden nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra mente, nuestro corazón, para poder servirte y agradarte como tú lo deseas. Te lo pido, Abacadosh, que así como estudiamos entre semanas, así como vamos día tras día ante Jorá, en estudio de Parashá, en purificación de nuestra vida, pensamientos, nos permita siempre renovarnos cada séptimo día, llegar a ese Shabbat, llegar vivificados con tu palabra, que sabemos que tenemos que trabajar, vivir en la cotidianidad, lidiar con nuestros asuntos, pero que no nos desenfoquemos ni desviemos de lo más importante, que es buscar las cosas de arriba, buscar de tu reino. Si decimos que vivimos el Espíritu, tenemos que estar en la cosa del Espíritu. Y si nos permites con tiempo, durante nuestros días, estudiar tu palabra, aprovecharlo al máximo, para que día tras día crezcamos en emuná, fe, obediencia, y que lo que aprendamos, lo que estudiamos, lo podamos vivir y reflejar a los demás. Te lo pido a Kadosh en esta hora. Gracias, en nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, lleno de gracia y verdad. Amén, amén, amén. Bueno, Hashem, mi familia, Dios les bendiga. Bendiciones a todos los hermanos de YouTube, de Facebook. Un saludo muy especial aquí, mis hermanos conectados en Zoom. Bueno, en un momentito les voy a subir las capturas de la clase. Si usted tomó un pantallazo, muy bien, excelente. Si no, yo ahorita se la subo al grupo de chat. Déjenme volver, antes de cortar la transmisión en vivo, volver a enviar el link al chat para que los hermanos que han estado conectados con nosotros puedan ingresar al chat. Si en caso no están, recuerden, el chat solamente es para que reciban material de apoyo, reciban el cuestionario, algunas preguntas y lo tengan todo a la mano, porque a veces lo subimos aquí por el Zoom, pero muy difícil que algunos lo puedan descargar. Muy bien, amén, muy bien, voy a desconectar aquí en vivo y si hay alguna pregunta del tema con los hermanos que están conectados, aquí la respondemos. Muy bien, bendiciones a los que están en las redes y a todos los que dan esta enseñanza.